Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Quisiera que pudieran buscar en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 31 al 40, y pudieran ponerse de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Dice así el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 31 al 40. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos los utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos regalas. Señor, en tu infinita gracia y misericordia nos permites llegar aquí a tu iglesia, donde hemos podido alabar y glorificar tu nombre por medio de los cantos, por medio de nuestras ofrendas. Padre, hemos llegado al tiempo de la exposición de tu palabra. Señor, primeramente te pedimos perdón, Señor, por las imperfecciones, Señor, de este servicio, reconociendo, Señor, que está todavía contaminado por causa de nuestro pecado, Señor, nuestras rebeldías, Señor, que nos apartamos de ti. Pero te pedimos perdón, Padre, por eso. Te pedimos que por los medios de Cristo, Señor, podamos acercarnos a ti, estar limpios delante de tu presencia. Señor, para que en este tiempo que tu palabra va a ser expuesta, es una espada de 2 filos, Señor, penetre lo más profundo de nuestros corazones, Padre, y podamos estar atentos a lo que nos dice tu palabra en este día. Padre, que tu Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, Señor, use tu palabra expuesta este día para nuestro crecimiento y edificación. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Estamos en la parte final de este capítulo 25. Hemos visto un poco acerca de cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés, cuáles fueron las instrucciones, el material que debía usar para construir el arca del testimonio, también para hacer la mesa de los panes de la proposición. Y por último, llegamos a este punto entonces que sería el candelero de oro. Pero a modo de repaso, la semana pasada que estuvimos viendo la mesa de los panes de la proposición, vimos que se le decía a Moisés que tenía que ser hecha de madera de acacia y debía ser recubierta con oro. Se le dice también a Moisés cuáles son las medidas, es decir, su longitud, su altura y su anchura, que debía hacerle también una cornisa de oro y una moldura de oro también. Esto debía ser hecho con oro fundido y también debía hacer 4 argollas o anillos que iban a ir 2 en cada esquina, o mejor dicho, 2 de cada lado o 1 en cada esquina, para poder mover la mesa. También tenía que hacer los utensilios, los platos con sus bandejas, las cucharas, que eran más bien unas jarras, y los tazones para las libaciones. Y adicional a eso le dice, debes poner los panes de la proposición, 12 panes, 1 por cada tribu de Israel, y estar de manera permanente delante de la presencia del Señor. Entonces entramos en este tema del candelero de oro. Versículo 31 dice, harás además un candelero de oro
Es decir, tenemos otro mueble de este lugar, de este tabernáculo, de la casa de Dios. Y es interesante que en este tabernáculo no hay ventanas. Esta casa del Señor es una casa sin ventanas, por lo que la oscuridad iba a imperar. Este candelero tenía que ser colocado en el lugar santo. Había una cámara que era el lugar santo y después de una cortina venía el lugar santísimo. Así que tenía que ser ubicado en el lugar santo y este candelero tenía que estar justamente frente a la mesa de los panes de la proposición, nos dice el capítulo 26, versículo 35. Pero ¿sabe? Esto aquí nos lleva a pensar un poquito más hacia el futuro. Y esto podemos verlo también con respecto a la iglesia de Dios. Cuando leemos los escritos del apóstol Juan, específicamente en el libro de Apocalipsis, dice que Juan ve unos candeleros en su visión y dice que estos son las 7 iglesias en Apocalipsis 1:13. Y dice que ellos tienen una función: mostrar la luz de Dios. Esa luz que les ha sido puesta en ellos. No obstante, en las iglesias no hay luz en sí mismas, sino que ¿quién es la luz que está en ellos? Cristo Jesús. Por lo que entonces, esa luz que ilumina en las iglesias no es las ciencias, no es la naturaleza como tal, no es la filosofía o la razón, y en cierto sentido tampoco la ley de Moisés como tal, sino el evangelio de Cristo. Que donde sea puesto el evangelio va a iluminar y a disipar y a quitar todas las tinieblas. Es más, en Efesios capítulo 5, versículo 8 dice Pablo: nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Y dice: vivan como tal. Esa luz entonces puesta en el candelero por el mismo Cristo, quien es la fuente de toda luz y de quien proviene toda luz. Pero específicamente, ¿de dónde proviene esto? Es evidente entonces que del mismo evangelio. Por eso los pecadores son atraídos hacia él, hacia esa luz. Los perdidos, aquellos que están sin esperanza, vienen hacia él porque no saben por dónde van a ir, no saben por dónde van a caminar. Pero los santos, el pueblo del Señor, son iluminados, son consolados y son reconfortados. Este candelero, dice, debe ser hecho de oro puro. Y eso nos apunta también hacia algo importante, hacia aquella dignidad y valor de la iglesia de nuestro Dios y los miembros de cada uno o cada miembro de la iglesia. Ese esplendor, esa gloria y pureza que se tiene en Cristo Jesús. Nuevamente, el libro de Apocalipsis dice, las 7 iglesias se les compara con 7 candeleros. En Apocalipsis 1, versículo 12, esta vez. Pero es también importante, y si puede buscar brevemente el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 2. Vemos que no hay distinción aquí entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino vemos una continuidad en la historia de la redención de Dios. Y dice, y me dijo, versículo 2, capítulo 4, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces vemos que aquí Zacarías está mencionando este candelabro o el candelero de oro, mencionando o haciendo una referencia hacia el futuro, hacia la iglesia de Dios, por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo a notar del candelero. Dice,
debe ser labrado a martillo. A diferencia de lo que hemos visto en los textos anteriores, a Bezaleel y a Aholiab se les decía, debes fundir oro y debes recubrir el arca y la mesa, la madera, con oro fundido y hacer las argollas con oro fundido. Pero aquí dice, el candelero debe ser de oro completamente y debes trabajarlo a punta de golpe con el martillo. Es decir, no debes fundirlo. Golpeado una y otra vez hasta darle la forma que Dios le dijo a Moisés, así es como tienes que hacerlo. Y es interesante todas las partes que se van viendo en el candelero. No deben hacerse hechas por separadas, sino todo labrado a martillo. Dice el eje, es decir, sus pies o sus ramas, que son las cañas o la caña, sus copas. Y aquí es interesante porque esta versión que menciono dice sus piñas, pero la versión 60 dice sus manzanas y la NBI dice los cálices. Al final no tiene nada que ver con una fruta, sino es la forma que lleva. Pero dice, y las flores serán de lo mismo. Aquí hay una parte medio complicada porque la versión 60 da a entender que es de lo mismo de oro y la versión de las Américas y la nueva versión internacional da a entender que es una sola unidad como tal. Al final vemos por el contexto que ambas son válidas. Es la unidad del candelero. Pero es interesante. Esta parte del candelero dice, con todas sus distintas partes, el eje o la base es el tronco y el cuerpo del candelero que estaba en medio, dice, debía ser unida con todas sus partes. Pero al decir unido no quiero decir que tenía que pegarlos o hacerlo por separado, sino que era trabajado a punta de golpes. Pero todo esto, ser uno, o esto que voy a decir suena redundante, ser una unidad, nos habla, es un tipo de aquel único, quien es el Señor y cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. Él es el Señor, Él es la cabeza de la iglesia y Él está en medio de ella. Todas las partes están unidas, o mejor dicho, son partes de uno solo, pero labrados a martillo, no soldados. Pero también nos habla, es posible, según John Hill, acerca de todas las iglesias, de la iglesia universal que conforma al pueblo de Dios. Dice, porque están en todas partes del mundo y Cristo sigue siendo su cabeza. Y ellos donde estén iluminan y alumbran en medio de todo este mundo que se cae. Sus ramas nos hablan aquellos que llevan la luz de Cristo en sí mismo, es decir, su pueblo. Dice, su pueblo, como las ramas, están en Cristo, proclama la palabra de Dios por medio de los ministros del evangelio o por medio de compartir el evangelio con aquellos que nos rodean. Se proclama la palabra de Dios, pero dice también el pueblo de Dios, cada persona, cada creyente, recibe de él dones y cada uno es sostenido y guiado por él. Más aún, es posible que también esto haga una referencia acerca de la universalidad de la iglesia, porque dice sus copas. Esas copas tenían que tener aceite. Aceite como cuando uno era ungido. Pero dice para que la llama nunca se apague, apuntándonos a aquellos hombres capacitados en la iglesia, en el pueblo de Dios, llenos de los dones y gracias del Espíritu Santo, para enseñar también a otros, para que la luz del evangelio siga brillando. Por eso Pablo dice, tú que estás capacitado, debes instruir a la siguiente generación. Estoy parafraseándolo.
Pero ¿por qué hay ese relevo generacional? Porque la llama del evangelio no se apaga, mis queridos hermanos. Las flores, adornos, y de acuerdo a John Hill dice, pueden significar las gracias del Espíritu. Dice que adornan a todos los creyentes. Esas gracias, en plural, habla acerca de esos dones del Espíritu Santo. Dice, cada ministro, cada creyente es dotado. Y así como cuando usted se imagina el candelero de oro y puede pensar qué hermosura de candelero, así como creyente, su belleza y su hermosura no reposa en lo externo, sino en esa obra de salvación que es por medio de Cristo Jesús. Pero más aún, dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio. Dice el libro de Isaías capítulo 52 versículo 7 y Pablo lo cita en Romanos capítulo 10 versículo 15. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la salvación. Dice, esos adornos. Versículo 32. Dice, tendrá 6 brazos de sus lados. Dice, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del otro lado. O del tronco central van a salir. Dice, 3 de un lado y 3 del otro. Ese eje o esa base, siendo la parte inferior hacia arriba, dice, todo por allí, todo hecho a martillo. Dice, la rama o la caña. Menciona algo de manera singular. Si se da cuenta, no está hablando en términos plurales. Es decir, una sola rama o un solo tronco. Dice, debía subir desde abajo. Obviamente, si está abajo, debe subir. Dice, subir. Y de allí entonces las lámparas, formando una especie de incensario, donde se debía poner entonces el aceite para encender las lámparas. Esas 6 ramas o esos 6 brazos subían a la misma altura del candelero o la rama central o la caña. Esto lo podemos ver en todas estas figuras y lo mencionaba hace un rato. Cristo siendo la cabeza y luz. Y aún nos recuerda lo que dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ninguno puede estar separado de mí. Versículo 33. Dice: 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Aquí vemos que dice 3 cuencos o copas en forma de almendro. Habla de un nudo o una flor y una rama. Es decir, estas 3 copas o cuencos o tazas tenían que tener una especie de forma de flor, de nueces, de almendra en cada rama, y ellas debían contener el aceite. Y es interesante porque esto en el idioma puede ser un poco confuso. Cuando habla de esta manera, realmente habla de una forma de granada. Pero cuando digo granada no me refiero al explosivo, sino a la fruta llamada granada. Entonces, esta es la forma que debía tener, una forma de granada y su flor. De manera que podemos ver aquí también que esto nos puede estar apuntando hacia aquellos símbolos de las Escrituras en el cual los santos, es decir, usted y yo, somos dotados por medio del Espíritu Santo de sus dones y sus gracias para servirle a Él en su pueblo, o como vemos acá, en su tabernáculo. Verso 34. Dice: en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Es decir, entonces aquí vemos que iban a haber 4 copas, es decir, en el tronco central o el cuerpo de este, las ramas no tenían más que 3 cada una.
Pero estaba, si se puede contarlo, una cuarta, que era la central, y también debía llevar la misma forma. Todos ellos debían llevar sus tazones o sus copas. Verso 35. Dice, habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Habría una manzana. Como les digo, esto puede sonar un poco confuso, pero realmente la idea es de una protuberancia o algo que está un poco salido. Dice, debía ser hecho debajo de las ramas mismas. Y esta protuberancia, aunque menciona también manzana, dice en forma de granada, una forma redondita. Y se sacaban entonces a partir de allí las ramas en ambos lados, hacia ambos lados. Verso 36. Sus manzanas y sus brazos debían ser de una sola pieza, todos ellos labrados a martillo. Nuevamente vemos de oro, no fundido, labrado a martillo. Una sola pieza. Es decir, que Moisés no tenía, no podía decirle a Bezaleel y a Aholiab, bueno, fúndelo. Creo que es más fácil hacerlo de esa manera. La advertencia es, hazlo como te dije. No metas tu opinión aquí, Moisés. Hazlo como yo te enseñé en el monte. Y eso es lo que ellos deben hacer, justamente como el Señor les muestra. Verso 37. Le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Dice, en esta parte superior de los 6 brazos salían entonces los lados del candelero. Y la 7ª era la punta del eje y corría entonces en todo el centro desde la base del candelero. Estos hombres encargados de esta obra debían hacerlo de oro, al igual que todo el candelero como han hecho hasta ahora. Pero aquí hay algo también interesante. Y es posible que esto nos esté apuntando a nosotros el día de hoy, a todos y cada uno de los que estamos presentes y que somos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice, nos apunta, la lámpara nos lleva a aquellos que tienen esa profesión de fe, que llevan la luz en sus vidas. Acompáñenme a Apocalipsis 4:5, brevemente. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían, ¿qué cosa? 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Haciendo referencia entonces al Espíritu de Dios, diciendo que el Espíritu Santo es quien mora en el creyente. Pero si eso todavía no suena un poco convincente, esto puede estar apuntando también, más que todo, a aquellos ministros, a los encargados de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice que cada persona que predica está hablando acerca de la luz del evangelio. ¿Qué debían hacer los que eran los levitas, los sacerdotes encargados de esta porción? Cada familia de los levitas tenía una función diferente dentro del tabernáculo. Tanto como Aarón y sus hijos y aquellos que iban a seguir después de ellos, ellos debían alumbrar generación tras generación tras generación con la luz del candelero de oro.
debían alumbrar justamente frente a los panes de la proposición o la mesa de los panes de la proposición que estaba justamente al norte del tabernáculo. Y esa luz que provenía de las lámparas eran los sacerdotes también, que ellos podían acercarse a las mesas y ver lo que había adentro. Recuerden, el tabernáculo estaba a oscuras, para que ellos pudieran ver todo lo que estaba adentro. La luz de nuestro Señor iluminando en medio de toda la oscuridad. Verso 38. Dice, también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Es posible que esto tenía una forma aproximadamente muy parecida a unos tenedores. ¿Por qué? Porque se sacaban las mechas del aceite y después también cuando se tenían que cambiar en las lámparas. Algunas personas hacen una distinción entre las despabiladeras y las tenazas, y eso se ve en Primera de Reyes capítulo 7. Los platos donde se ubicaba esto también tenían que ser de oro puro, y donde estaban estas tenazas o posiblemente estas despabiladeras, si lo tomamos como algo que es igual, tenía que ser hecho de oro. Sus tazas pequeñas también, donde estaban las lámparas, ya que cada mañana, mañana tras mañana, cada día que pasaba, los sacerdotes debían cambiar tanto la mecha como agregar nuevo aceite, porque la lámpara del Señor nunca debía apagarse. Versículo 39 dice, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Es interesante esta porción. Dice, de un talento de oro vas a hacerlo. Un talento, ya que voy a mencionar algo, un talento común pesaba aproximadamente 34 kilogramos. Pero aquí dice, un talento de oro fino, y hablando que es el tabernáculo, y según algunos eruditos hebreos, dice que el talento aquí utilizado es otro talento. Es un talento sagrado que equivale al doble, es decir, 68 kilogramos para haber hecho el candelero. Si ponemos esto solamente para tener un aproximado de cuánto podía costar ese candelero, 1 kilogramo de oro el día de hoy cuesta aproximadamente $41,950. Así que si usted hace el cálculo, teniendo 68 kilogramos de oro a casi $42,000, estamos hablando de 2,852,000, casi los 3 millones de dólares, con lo que ellos debían hacer el candelero de oro. Así que todo el esplendor en ese candelero de oro dentro del tabernáculo, dentro de la casa de Dios. Y el Señor termina, versículo 40. Le dice, Moisés, que no se te escape nada. Hazlo como te dije, según el modelo que yo te he mostrado en el monte. A Moisés no solo se le mostró el candelero, se le mostró cómo iba a ser el tabernáculo, se le mostró cómo era la mesa, el arca del testimonio, todos los accesorios, y dice, mi candelero también. Hazlo como te enseñé. Y todo lo que hay en el mobiliario del tabernáculo. Y esa responsabilidad una responsabilidad muy grande recae sobre Moisés. Dice, debe velar rigurosamente que esto se haga de esa manera. Él debe vigilar que los que van a trabajar en esto hagan justamente como Dios le mostró a él en el monte. El diseño que él vio, todo estaba descrito por el Señor. Y aquí vemos que nada quedaba a discreción de la voluntad humana, o como hoy día se dice, voy a ponerle mi sello
para que sepan que soy yo. Bueno, no creo que hubiéramos podido estar en ese tiempo. Dice, nada de sello personal. ¿Quieres un sello personal? Dios dice, es el mío. Y tampoco entra aquí nada de la fantasía ni la imaginación de los hombres. Haz según el modelo que te he mostrado, dice el Señor. Concluyo. El día de hoy pudimos ver el candelero de oro. El candelero de oro debía ser hecho de oro puro, pero a diferencia del arca del testimonio y de la mesa de los panes de la proposición, este oro no debía ser fundido, sino trabajado a martillo. Se le debía hacer cada una de sus partes, sus pies, sus cañas, sus copas, sus manzanas y sus flores. Todos iban juntos como una sola pieza, o eran una sola pieza. Debía contar con 3 brazos de cada lado. Todos los detalles debían ser ubicados en su lugar. Sus 3 copas en su forma o en la forma de flor de almendro. La manzana. Se le recalca a Moisés que todo esto, que lo vimos varias veces, se le dice labrado a martillo, no fundido. Y por último se le recuerda a Moisés. Le dice, solamente debes hacerlo como te he mostrado. No hay espacio para la imaginación humana. Una breve aplicación. Vimos un poco acerca de la luz del mundo, el candelero que iluminaba todo. Nosotros somos reflejos de una luz mucho mayor. Pero acompáñenme brevemente al libro de Isaías. Capítulo 35, versículo 5. Dice, entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los ojos de los sordos se abrirán. ¿Por qué mencionó eso? Y usted puede pensar, bueno, pero el ciego no tiene nada que ver con la luz. Bueno, el ciego no ve la luz. Y aquí nos está apuntando hacia aquel que dice que iba a abrir los ojos de aquellos que eran ciegos, que no podían ver porque necesitaban aquella luz mucho mayor. Si usted me acompaña brevemente el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Viene la historia, versículo 1, viene hablando acerca de la mujer adúltera. Pero versículo 12, que es lo que nos interesa, dice Jesús hablando con todos los que los rodeaban, dice, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, Cristo es la luz del mundo, para que aquellos ciegos que menciona Isaías, dice, puedan ver el camino. Así como en el tabernáculo, si la lámpara estaba apagada, no se veía nada, nunca podía apagarse la lámpara, porque es la lámpara de Dios. De la misma manera, al ver que Cristo Jesús es la luz del mundo, esa luz jamás, mi querido hermano, se va a apagar en nuestras vidas. Jamás. Capítulo 9, versículo 5, dice, Jesús sana, aunque a un ciego de nacimiento. Entre tanto que estoy en el mundo, que dice, luz soy del mundo. Jesús, la luz del mundo. Es más, acompáñenme a Apocalipsis, el mismo autor del Evangelio de Juan. Capítulo 1, que esos versículos los mencioné hace un rato. Versículos 11 al 13, dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo y Filadelfia y la Odisea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué se refiere a los 7 candeleros de oro? A las iglesias. Las 7 iglesias, cada una por un candelero. Y dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mis queridos hermanos, ¿quién es ese que está allí? ¿Quién es el que está en medio de los 7 candeleros? Es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo es el Señor de la iglesia, quien da vida, quien da luz a su pueblo. ¿Por qué está usted el día de hoy aquí? No porque ninguno tenía nada que hacer en su casa y vino, no, porque venimos a alabar y a glorificar a nuestro Dios por aquella salvación tan grande que nos ha dado. Vamos al final de Apocalipsis, capítulo 21. De versículo 1 a versículo 8. Y ese texto lo hemos estado viendo estas últimas semanas. Aquí vemos, versículo 3 dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo siendo la tienda, la casa de Dios con todos sus muebles, su mesa, su arca, sus panes, el candelero. Y él empieza a desarrollar todo eso hasta el versículo 8. Pero del versículo 9 en adelante, y usted puede ver en su subtítulo, dice la Nueva Jerusalén. Pero brinco brevemente al versículo 23. Y dice, voy a agarrar versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ahora sí, versículo 22. Y no vi en ella templo. ¿En dónde? En aquella ciudad. Dice, no vi templo en ella porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol y de luna que brillen en ella porque la gloria, la Shekinah de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Si usted vio el contraste que empieza capítulo 21, dice el tabernáculo de Dios y después dice no hay necesidad de templo, haciendo un recorderis de todo lo que era el Antiguo Testamento. Es decir, esta gloria de Cristo es la que nosotros vamos a contemplar de manera visible cuando estemos con Él. Cristo, el Cordero, la lámpara que nunca se va a apagar, mi querido hermano. Termino con esto, con 2 cositas. Capítulo 22, versículo 5, hablando acerca de la ciudad. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y diría amén. ¿No le parece eso maravilloso, mi querido hermano? No hay nada fuera de lo que Dios no ha dicho desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Todo sigue la historia de la redención, el decreto de Dios. Solamente un versículo y le prometo que sí termino con esto. Todos nosotros tenemos esperanza, ¿cierto? Hemos creído en Cristo Jesús y lo he mencionado anteriormente. Todos hemos sufrido de una u otra manera. Estamos sufriendo también persecución de una u otra manera. Y el Señor nos va a enjugar. Tenemos esperanza hacia el futuro. Pero también hay un lado triste de esto. Y capítulo 21, versículo 27. Mientras todos que son del pueblo del Señor están gozosos, hay algunos posiblemente presentes que todavía no han creído en el Señor y están escuchando el día de hoy esto y dicen, qué bonito,
pero sus corazones no han sido transformados. Dice el capítulo 21, versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Mi querido hermano, usted y yo somos llamados a vivir en santidad. Ojalá todos los que estamos presentes estemos allí. Pero en esta iglesia visible es evidente que no todos estarán. Esa parte no la sé yo. Esa parte debe saberla usted. Y ver aquí dice, no entrará ninguna cosa inmunda. Examinemos en nuestras vidas si realmente estamos caminando como dice el Señor. Pablo dice, debemos caminar o debemos andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. De oro puro es la lámpara. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos uno con el Señor. El Espíritu Santo mora en los que son su pueblo. Pero si usted todavía no es parte del pueblo del Señor, dice, no entrará en esta ciudad, a no ser que se arrepienta de sus pecados y crea en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para concluir. Padre, te agradecemos por este tiempo que tú nos has dado. Señor, temas complejos, Señor, que para nosotros son foráneos. Todos estos temas, Señor, del Antiguo Testamento. Pero, Padre, a pesar de que no estemos familiarizados con ellos, Señor, podemos ver el cumplimiento, Señor, y la importancia de esto que nos apuntan hacia tu Hijo, hacia tu salvación en Cristo Jesús, pero también hacia el futuro, Señor, que nos espera contigo. Padre, ayúdanos a poder ser diligentes, Padre, en aquella salvación en la que tú nos has llamado, Señor, a poder caminar contigo, Señor, no desviar nuestra mirada izquierda y derecha, sino poder caminar recto como tú nos mandas. Padre, te agradecemos por todo y te pido bendición por cada uno de mis hermanos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.